Hemos invitado, y agradezco la gentileza, el tiempo, creo que debe estar en el auto, periodista, colega, amigo, Mariano Bergero, periodista de La Voz del Interior. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar con vos. A vos por tu tiempo, por tu atención, por tu deferencia. Bueno, ¿y a vos qué te pareció el debate? Bueno, comparto la mirada respecto de la gran mayoría de los especialistas que plantean que Sergio Massa fue mucho más contundente, estuvo más fino. Si bien es cierto, creo que vamos a coincidir en esto, Fernando, que ninguno de los dos dice cómo va a sacar a la Argentina de la profunda crisis en la cual está. Evidentemente que Massa tiene muchas más responsabilidades que Javier Milei, que es un novato en la política, pero lo que dejó mostrar este debate final es que Milei tiene muchas dificultades, no solamente para mostrar la receta, algunas de ellas para algunos inaplicables, por lo menos en este contexto, sino también algunas cuestiones bastante, a ver, que en la previa parecía que debiera haber aportado mucha certeza, y tiene que ver sobre todo con el aspecto económico. Estamos hablando de una persona que se jacta de ser un erudito en materia económica, de referenciarse en la escuela austríaca y demás, pero ayer no ha dado ni siquiera una sola señal respecto del rumbo económico, de las maneras en las cuales la Argentina podría empezar a encauzar un proceso de recuperación. Y obviamente que está más que claro que aquí Milei no tiene ninguna responsabilidad sobre la actualidad económica. Pero claro, él se presenta como una persona que tiene las soluciones. Bueno, ayer no dio ninguna solución, ni siquiera dio pistas de la solución. Es más, se la pasó tratando de aclarar que en realidad lo que dijo que iba a hacer a un ritmo y una velocidad inusitada, ahora lo va a hacer con otra marcha. Llegó a desmentirse incluso con la cuestión turco el arancelamiento de la universidad pública, de la educación pública y de la salud, algo que para el votante de Milei era como, de algún modo, una reivindicación a las ideas liberales. Bueno, nada de eso quedó, o prácticamente nada quedó de aquel plan de la motosierra de Javier Milei. Me parece que esas contradicciones, más las falencias en el esgrima político, es cierto, frente a Javier Milei había un avesado, digamos, político, profesional, como es Sergio Massa, pero es cierto que ha dejado muchas dudas. Me imagino para el propio votante de Milei y sobre todo para los indecisos, Turco, estamos hablando que hay 9.200.000 votos aproximadamente que han quedado huérfanos después de las generales, fundamentalmente de la canasta de Juntos por el Cambio, que a priori daría la sensación que son más naturalmente lindantes con el pensamiento de Milei. Bueno, después de ver el debate anoche, seguramente muchas de las personas que ya se decidieron, no sé si lo van a repensar, pero no ha sido un buen desempeño de Milei, jugando a conservador, jugando a esto de evitar que sea tratado como una persona que no está dentro de sus cabales. Es cierto, lo logró, pero no solamente hace falta no estar loco para conducir una nación, hace falta tener ideas, tener proyectos y sobre todo equipo. A mí me da la sensación que Milei defraudó no solamente en la cuestión teórica, sino que también viene mostrando una endeblez en lo que es su estructura política, porque más allá del respaldo que recibió tanto de Mauricio Macri como de Patricia Bullrich, por el momento no se ha trasladado más allá de garantizar o prometer garantizar el proceso de fiscalización. Ahora bien, no hay nadie, o por lo menos hasta ahora no se han divulgado algún tipo de nombres de gente que se va a incorporar a un eventual gobierno de Milei. Hoy Milei sigue estando acompañado por Diana Mondino, por Guillermo Francos, por algunos asesores económicos, por algunos diputados nacionales, muchos de ellos muy polémicos, como la diputada electa Moine, que los han tenido que correr del mapa para evitar que sigan cometiendo errores no forzados. Yo digo, el combo Milei era muy atractivo en los sets de televisión, como panelistas. Ahora, puesto a la disyuntiva o a las puertas de gobernar una nación con los problemas que tiene esta, y reitero, de las cuales Milei no es para nada responsable, no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero claro, empieza el momento de la responsabilidad política al momento de transmitir las ideas y sobre todo un proyecto de gobierno para empezar a dar algún tipo de solución
sobre todo a una crisis económica que, bueno, daría la sensación, Turco, que va a un camino de empeoramiento en los próximos meses. Sí, sobre todo, Mariano, porque uno ve anoche o viene viendo en toda esta campaña al candidato o a los candidatos, en este caso al candidato Massa, al candidato Milei, pero a partir del 10 de diciembre se supone que uno de estos dos va a tener que gobernar y ahí me parece que la cosa se pone más complicada. Si uno lo ve dudando o flojo o no preparado al candidato, imaginémonos cómo va a ser después cuando tenga que gobernar. Exactamente, bueno, un poco eso te lo planteaba. Y vos fíjate que en las horas posteriores se habló mucho sobre un tema que parece menor, yo creo que es menor, que lamentablemente va a quedar dentro del folclore de el recuerdo del debate que tiene que ver con los tosedores de Massa. Sí. Pero a ver, estamos hablando de un detalle mínimo, pero que si uno lo extrapola a lo que podría ser una situación de estrés, me refiero a estrés político, de gobierno, en situaciones límites, digo, si un candidato no es capaz de soportar, ya le había pasado en un set de televisión con supuestos bullicios que había detrás de cámara y que lo desconcentraban. Si ahora la tos de, digamos, gente que Massa habría invitado para molestarlo a él, estamos hablando de que no es que fueron gente de la barra brava de, no sé, de Chacarita, Claro. eran diputados nacionales, estamos hablando de algunos embajadores, digo, eran los invitados de Milei a los cuales dejaron entrar en el set de la filmación del debate. Digo, a mí me da mucho escozor el hecho de que estemos a las puertas de estar en manos de una persona que no puede controlar el ruido de personas que tosen. Si fuera cierto el caso de que estuvo preparado y que Massa, bueno, no dejó cabo suelto en su estrategia de confundirlo, de intentar molestarlo para que no sea lo lúcido que Milei dice que. Ahora, digo, todo esto que planteamos como un detalle menor, yo me pregunto seriamente, igual que lo hacías vos recién, ¿cómo sería un gobierno de Milei? Pero no solamente con estas cuestiones, sino sobre todo, ¿quién lo va a acompañar a Milei? Claro, Me fíjate parece que que hoy... se lo decía, perdón la interrupción, se lo decía Juez después de aquel episodio en un estudio de televisión de América 24, se lo decía Juez cuando, bueno, también fue muy viral la declaración de Luis Juez cuando dijo, tranquilízate porque si sos presidente el día de mañana, ¿qué va a pasar cuando Moyano te ponga 60.000, 600.000, no sé cuántos negros en la Plaza de Mayo? Entonces, se lo decía con esa simpleza y esa crudeza Luis Juez, ¿no? Sí, por eso digo, además de las liviandades en respecto a la cuestión de lo que plantea sobre la solución de algunos problemas muy difíciles, como la inflación, como la falta de dólares de la República Argentina, la cantidad de inversiones que necesita un Estado para poder regenerar un circuito virtuoso de trabajo, de salida de gente de la pobreza, de recuperación del salario promedio medido en dólares. Digo, al margen de eso, también todas estas cuestiones que tienen que ver con no salirse de los cabales. A ver, reitero, me parece que, digamos, estamos entrando en terrenos bastante movedizos si un mérito de un posible presidente es no ponerse loco en un debate. Digo, estamos pidiendo muy poco. Sí. Si lo que mejor puede hacer Milei en un debate es tratar de mostrarse contenido y sin salir de sus casillas, bueno, entonces estamos más para una película de Hulk, ¿viste? De que no se ponga, capaz que tenga que andar con algún tipo de reloj que le vaya advirtiendo las pulsaciones cardíacas para moderarse y no ponerse nervioso. Ahora, fíjate Digo, vos, Mariano, que vos y yo estamos hablando de lo que le pasa o no le pasa a Milei, si está solo, si está acompañado, si tiene equipo o no, si se pone nervioso o no. Y en realidad no estamos hablando, como anoche en el debate, de los temas centrales que, por ejemplo, tiene que enfrentar Massa como ministro de hace un año, es el ministro de la inflación, por lo menos en el último año, y anoche casi no se habló de eso, casi no se habló de la pobreza, se habló poco de seguridad, se hablaba de Thatcher y no de Cristina, o sea, es muy raro todo lo que está pasando, ¿no?
Comparto 100%, Turco, con el agravante de que no solamente que no se habló, porque Massa obviamente evitó hacerlo porque Sí, sabía que era una agenda muy negativa para él, sino que ni él ni Milei esbozaron algún tipo de soluciones. No te estoy diciendo la receta que nadie la tiene, pero digo, ni siquiera algunos se tomaron el trabajo de hablar de cuestiones elementales. Fue Massa el que en todo caso con esta idea de él por sí o por no intentó llevarlo a dar todas las definiciones a Milei. Un Massa que la verdad que, digamos, más allá de la falta de experiencia en el esgrima dialéctico y público de Milei, digo, hay que reconocerle que es una persona que es capaz de llevarte al peor de los lugares, haciéndote responsable de lo que no sos responsable y poniéndose en el lugar de víctima. Pero al margen de eso, en todo caso, es una habilidad de Massa. Lo claro. que llama la atención es la inhabilidad de Milei de no haber entendido rápidamente hacia dónde iba la estrategia de Massa y sobre todo de no haberlo puesto a él en el papel de tener que responder. ¿Cómo es esto de que el que es responsable de una inflación del 145% anual, que llevó el dólar de 280, el blue, a 1.000 pesos, es el que termina cuestionando a alguien que no tiene ninguna responsabilidad económica ni política en el presente argentino? La verdad que, por eso digo, habla de la viveza de Massa, pero también, me quiero focalizar acá, habla de las inhabilidades, de la falta de experiencia en un tema que además todos creíamos que la iba a romper Milei, digo que por lo menos lo iba a Sí. poner. ¿Cómo no le va a preguntar cómo hiciste vos para traernos a esta inflación? ¿Cómo no nos va a preguntar cómo, digamos, hay que salir de este atolladero que es cada vez todos los meses una inflación de 2 dígitos? Bueno, para nada, no pasó absolutamente Eh, nada. El que quedó mal parado terminó siendo Milei. Increíble. Totalmente. Mariano, la última consulta es a propósito de una nota que te leí en La Voz del Interior. Ya no recuerdo si fue jueves, viernes, sábado, domingo, donde el título más o menos era ¿a qué juegue Schiaretti? Porque me pareció una muy buena pregunta y una muy buena nota, porque todo el mundo está tratando de entender cuál es la jugada de Schiaretti, qué le pasa a Schiaretti con Massa. En un momento donde empiezan a salir cada vez más peronistas de Córdoba a pedir o a decir que van a votar por Massa, lo último fue el peronismo de San Francisco, la patria chica de Martín Zarzora, y el único como que se mantiene ahí hablando del gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa, o sea, pegándolo todo lo que puede a Massa con el kirchnerismo es el gobernador Juan Schiaretti. Por eso la pregunta que vos te hacías en el título de la nota y que me gustaría escucharte, aunque yo ya la leí, para compartir cuál es tu idea sobre a qué juega Schiaretti. Bueno, a ver, Fernando, acá hay una cuestión clave. Schiaretti es consciente de que ha logrado capitalizar un núcleo duro de votantes del cordobesismo que lo respaldan a él a nivel provincial, que además también lo respaldaron en buena medida a nivel nacional con esta candidatura presidencial, pero que también además es profundamente antikirchnerista. Ese voto, considera el schiarettismo, es el valor fundamental de estos 24 para 28 años en el poder de Hacemos Unidos por Córdoba. Y de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, están dispuestos a entregarlo. Es una bandera, es la bandera del cordobesismo. Un schiarettista me decía la semana pasada, porque yo también trataba de preguntarme, y de hecho un poco el objetivo de la nota era contestar por qué Schiaretti estaba jugando tan abiertamente en contra de Massa y por ende funcionalmente a Milei. Y lo que me decía un schiarettista de primera línea que habla con el gobernador es: nosotros no vamos a tirar por la borda la construcción de nuestra identidad, una identidad que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, y mientras haya un peronismo que esté, dicen ellos, contaminado con olor a kirchnerismo, creen que Massa así lo es, aunque saben todos que no viene de origen kirchnerista y que incluso en algunos otros momentos de su historia política los ha intentado enfrentar. Aseguran que en tanto y en cuanto el electorado de Córdoba, el mismo electorado que ellos los eligen, crea que Massa es kirchnerista,
lo van a enfrentar. No le van a dar ningún guiño, ningún gesto amigable, y si eso termina siendo funcional a Javier Milei, bueno, será una suerte que tiene el ultraliberal de algún modo hacerse de esa ofrenda del peronismo de Córdoba. Pero el gobernador Juan Schiaretti tiene su expectativa de seguir construyendo este electorado cordobesista que nada tiene que ver con el kirchnerismo. Y además, sumándole algún dato extra, con el agregado de que Luis Juez, nada más y nada menos quien quedó a 3,3 puntos de ganar la elección provincial y arrebatarle el poder al peronismo de Córdoba, se enroló detrás de la candidatura de Javier Milei. Con lo cual sería muy grave, muy arriesgado, consideran en el peronismo de Córdoba, ponerse en contra de ese electorado que aquí en Córdoba mayoritariamente todos creemos lo va a respaldar a Javier Milei. Hay una cuestión de oportunidad, hay una cuestión de perfil del electorado cordobesista en relación y en contraposición con el kirchnerismo, en este caso para el gobernador Schiaretti representado por Sergio Massa. Zarzora no cree que sea así, hay diferencias en el peronismo de Córdoba, esto hay que marcarlo. Ahora, hasta el 10 de diciembre, el que toma las decisiones políticas en el peronismo de Córdoba es Juan Schiaretti, y hay un respeto a esa decisión política, y nadie, por lo menos en las primeras líneas, ni Daniel Pacerini, intendente electo, ni Martín Zarzora van a expresarse en favor de Sergio Massa. Es más, este fin de semana hubo un pronunciamiento del PJ de San Francisco que muchos interpretaron rápidamente como un gesto del propio Martín Zarzora para Sergio Massa. Bueno, rápidamente, tanto el intendente Damián Bernarte de San Francisco, hombre del zarzorismo, salió a decir que era una cuestión de los compañeros peronistas, pero que a nivel personal seguían militando el neutralismo. Lo mismo hizo Ignacio García Aresca, otro diputado, hermano de sangre prácticamente de Martín Zarzora. Digo, el equilibrista se podría llamar la película en este momento, o el rol que viene llevando adelante Martín Zarzora, esperando hasta el 10 de diciembre y sobre todo esperando el resultado turco del próximo domingo por la noche. No es lo mismo para Córdoba que gane Milei, que gane Sergio Massa. Los escenarios son totalmente distintos, y una provincia de Córdoba que ha ingresado, después de todo un largo proceso electoral, con muchas obras, con mucha inversión, a tener que empezar a pagar las cuentas. Y las cuentas de la provincia de Córdoba no están tan bien en este marco de una Argentina muy complicada económicamente. Hay muchas gestiones, de hecho, ocupó buena parte de su gira por los Estados Unidos y por Europa el gobernador electo Martín Zarzora, para comenzar a avisarle a los tenedores de deuda que lo que se viene es una reestructuración, que hay voluntad de pago, pero que Córdoba, como está la situación económica, no puede hacer frente a los compromisos que tiene para el próximo año. La verdad, muy interesante escucharte, muy bueno el análisis, muy claro. Mariano, no te estoy diciendo nada nuevo y es como cuando te leemos en La Voz del Interior. Gracias por tu tiempo, Mariano. Un abrazo grande, Fernando, que anden muy bien. Abrazo grande. Es Mariano Bergero, periodista de La Voz del Interior.